Bueno, entonces estamos transmitiendo nuevamente. Buenas tardes a todos. Eh, Hare Krishna, nuevamente muy agradecido por poder participar de esta comunidad de lectura del Bhagavad Gita. Y el verso eh, que toca para hoy, que me tocó hoy, es el del capítulo 7, el texto número 2. Voy a pasar a leer la traducción directamente y después me voy a abocar un poquito um, al sánscrito. Entonces, el verso del capítulo 7, texto 2, dice: ahora te voy a exponer por completo este conocimiento. Está hablando Krishna, ¿cierto? Que es tanto material como espiritual. Al conocer esto, no te quedará nada más por conocer. El significado por Srila Prabhupada dice: el conocimiento completo comprende el conocimiento del mundo material, del espíritu que está atrás de él y de la fuente de ambos. Eso es conocimiento trascendental. Krishna quiere explicar el antedicho sistema de conocimiento porque Arjuna es el devoto y amigo íntimo del Señor. Al comienzo del cuarto capítulo, el Señor dio esa explicación y aquí se confirma de nuevo: el conocimiento completo solo lo puede adquirir el devoto del Señor, que se encuentra en la sucesión discipular que procede directamente del Señor. Por lo tanto, uno debe ser lo suficientemente inteligente como para conocer la fuente de todo conocimiento, quien es la causa de todas las causas y el único objeto de meditación en todos los tipos de prácticas de yoga. Cuando la causa de todas las causas se vuelve conocida, entonces todo lo conocible se vuelve conocido. Voy a repetir este renglón. Cuando la causa de todas las causas se vuelve conocida, entonces todo lo conocible se vuelve conocido y no queda nada desconocido. Los Vedas dicen, esto es del Mundaka Upanishad 1.1.3: Kashmin u Bhagavato Vigyate Sarvam Idam Vigyatam Bhavatiti. Vuelvo a leer la traducción que dice: ahora te voy a ahora te voy a exponer por completo este conocimiento que es tanto material como espiritual. Al conocer esto, no te quedará nada más por conocer. Bueno, entonces, obviamente lo que se está explicando acá es un proceso espiritual, ¿sí? O religioso, si se lo quiere llamar. Religioso en el sentido clásico de la palabra religiosidad, en el sentido de unión con Dios, que es el mismo sentido de lo que se viene hablando en el Bhagavad Gita, usando la palabra yoga, que es la conexión con la persona suprema Sri Krishna. En ese sentido, no en el sentido de una práctica determinada para un público, para una cultura, para una sociedad determinada, sino en el sentido de... Un segundito. O sea, en el sentido de que estamos siguiendo un proceso para restablecer nuestra relación con la persona suprema.
Ahora bien, dentro de esta y de cualquier otro proceso, no solamente de este que estamos explicando aquí, cualquier proceso religioso, si nosotros queremos entender acerca del proceso, si queremos analizar el proceso, vamos a encontrar que una manera de alguna forma categorizar que es un proceso religioso elevado de un proceso religioso menos elevado, es cuánto, cuánto ese proceso se aleja de fórmulas, por decirlo de alguna manera, o conexiones o explicaciones mágicas de la realidad, de cuánto ese proceso se aleja de pensamientos que no sean racionales, ¿sí? O de sugestiones. Sugestiones, lo voy a explicar, me refiero, cuando alguien piensa, por ejemplo, yo estoy en contacto con Dios, ¿no? Pero sugestión es ese esfuerzo por pensar que eso es realidad, cuando puede o cuando no lo es. Sugestión es sugestionarse, es convencerse a sí mismo de que está ocurriendo algo milagroso en alguna circunstancia, ¿no? Eso es, o darle también explicaciones a la realidad, conectar distintos puntos de la realidad mediante explicaciones imaginarias o mágicas. Por eso también son las ideas supersticiosas. Entonces, un proceso religioso, si se aleja de eso y se inclina más hacia conceptos racionales, lógicos, coherentes, acerca de esta, como dice acá en el verso, de lo que somos nosotros, de lo que es este mundo material y de lo que es la persona suprema. Eso es lo que podemos testear si encontramos una lógica en los principios o en los conceptos o en la teología de determinados procesos espirituales. Y en la medida que haya lógica, en la medida que sea racional y coherente la explicación que se da acerca de estas tres categorías básicamente, Dios, la entidad viviente y el contexto material en el que vivimos, podemos decir que o sea, que el proceso espiritual y o religioso tiene un sustento teológico, filosófico, podemos decir que ese es un proceso más elevado. Ahora, cuando esos principios, esos sustentos quedan establecidos o están establecidos a través de escrituras, etc., vamos a encontrar que se van a referir primeramente, por eso acá en la explicación o en el significado de este verso, Srila Prabhupada va a decir que quien conoce a esas personas supremas conoce todo y no le queda más nada por conocer. Entonces, objetivamente, o sea, el punto final de todo principio filosófico, religioso, espiritual, es la comprensión de esa persona suprema. Ahora bien, esa persona suprema, y acá puedo decir que todos coincidimos, agnósticos, gnósticos, ateos, creyentes, teólogos, estudiosos, investigadores, científicos, todos vamos a coincidir en las características de esa persona suprema. A ver, si un ateo extremo va a tratar de negar la existencia de Dios, objetivamente va a centrar
su negación sobre algo concreto. O sea, para negar algo tiene que ser algo, o sea, yo puedo decir que los unicornios rosas no existen. Bueno, de la misma manera, las ideas ateas tienen que definir, y ahí todos concordamos, en qué es esa persona que no existe. Entonces, cuando vamos al concepto de esa persona, tanto teístas, religiosos, ateos, gnósticos, agnósticos, todos vamos a coincidir que esa persona es la persona absoluta en atributos ilimitados. O sea, tiene recursos ilimitados, tiene fuentes ilimitadas de poder, tiene poder ilimitado, tiene juicio o bondad ilimitada, y así sucesivamente. Posee atributos y cualidades de manera ilimitada, que no pueden ser medidas. ¿Se entiende? Entonces, de hecho, digamos, esta observación dio pie a uno de los argumentos más destacados en la historia, que es el argumento ontológico acerca de Dios, que es un argumento a priori. O sea que si todos coincidimos en que esa persona tiene que tener esas, por ejemplo, esas características, por ejemplo, el famoso argumento que creo que ya varias veces lo he dicho, que si existe el mal en este mundo, Dios no existe. ¿Cómo puede ser que Dios exista existiendo el mal? No me voy a extender ni en el argumento ontológico, ni en explicar el problema del mal. Pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, una persona atea toma como argumento que Dios no existe porque no puede controlar el mal de este mundo. O sea que el concepto básico es que Dios debería, y si debería es porque es bueno, ilimitadamente bueno, absolutamente poderoso, absolutamente omnipresente, ilimitadamente de fuerza ilimitada. Entonces todos coincidimos, eso es lo que quiero que quede claro, que todos coincidimos en que el concepto de Dios para todos es el mismo. Todos pensamos que Dios es eso, algunos lo aceptan su existencia y otros no. Ahora bien, si nosotros, o sea, como vengo explicando, si podemos entender que un proceso de acercamiento a Dios debe tener principios sólidos, transparentes, coherentes, racionales, ¿cómo puede ser que esos conceptos puedan atrapar, agotar, contener, definir a esa persona absoluta y limitada? O sea, las definiciones o los sustentos racionales, teológicos o filosóficos que son necesarios para llevar adelante un proceso de acercamiento a Dios, esos fundamentos obligatoriamente no pueden contener la existencia de Dios por ser ilimitado. Es como querer medir algo que constantemente se está expandiendo. Es ilimitado. Querer tomar una medida de algo que no tiene medidas. Entonces, ahí vamos al punto de que en ese sentido Dios se vuelve irracional. Pero no me refiero a la irracionalidad en el sentido de falta de coherencia. Dios es ilimitadamente coherente, ¿sí? Ilimitadamente justo, preciso. Me refiero a lo irracional en el sentido de que la irracionalidad, en el sentido de que la racionalidad no puede
O sea, con nuestros pensamientos nosotros no podemos limitar el concepto del absoluto. Cuando los pensamientos tienen, si bien el lenguaje tiene esa riqueza del lenguaje no puede abarcar, poner un límite, un contorno, configurar a la persona ilimitada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros o cómo podemos llegar a esa persona? Si a través de estos sustentos filosóficos que son esencialmente básicos, hacemos agua, no llegamos. Entonces, deberíamos hacer un estudio de cuál es la esencia del proceso espiritual o de la religiosidad o de ese sendero para acercarse a Dios. ¿Cuál es el elemento que prevalece? O sea, que estamos viendo, supongamos una persona santa, ¿sí? La persona santa, porque aquí lo que podemos identificar es el cúmulo de conocimiento, un cúmulo de conocimiento, o sea, una persona santa, obviamente que es santa porque tiene algún tipo de cualidad, algún tipo de atributo, más allá del cúmulo de conocimiento que pueda tener, que puede ser poco, mediano o mucho. Conocimiento me refiero a saber de todo. Ya sea en un área del conocimiento o en varias áreas. Por eso a veces vemos que decimos que una persona sabe mucho, sabe de esto, sabe de aquello, sabe de tecnología, sabe arreglar cosas, sabe reparar, sabe de leyes. Es una persona que sabe, pero la santidad se escapa, está más allá de ese cúmulo de conocimientos. Y ahí podemos entender que cuando vamos a la esencia de lo que es la religiosidad, y vuelvo a aclarar, religiosidad en el sentido de la comunión con Dios, del acercamiento con Dios. Cuando vamos a la esencia de cuál es la esencia por la cual vamos a establecer una relación con Dios y por ende también de santidad, la esencia no va a ser solamente o no va a ser suficiente el cúmulo de conocimiento que tengamos. El cúmulo de conocimiento que podamos tener es tener información de distintas áreas, de distintos conocimientos o de un conocimiento específico. Ahora bien, alguien puede tener esa información de un área o de distintas áreas, o incluso información escritural, histórica escritural. Escritural me refiero a las escrituras sagradas, pero puede pasar que carezca de la habilidad de establecer relaciones entre distintos puntos de ese conocimiento. Entonces, eso es también tener un conocimiento, pero fallar en la aplicación. La aplicación o el juicio, por ejemplo, nosotros podemos hacer una evaluación de una situación, de algo, de la cosa, de una circunstancia correcta. Entender qué es bueno y qué es malo. Entender qué es lo provechoso y qué no es lo provechoso. Entender qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Para esa etapa de la inteligencia es necesario más que solo información. De hecho, muchas personas que son en el sentido de información muy inteligentes pueden llevar adelante una vida que sea hasta desastrosa.
Por eso es necesitamos llegar a ese punto de poder tener esa que se conoce como conciencia o como sabiduría. Llegar a la sabiduría, el camino de la sabiduría, de poder entender, poder relacionar o poder sacar un provecho de lo que sabemos. Esa es la diferencia entre saber y sabiduría. Entre lo justo y la justicia. Podemos saber qué es lo justo, podemos saber qué es lo correcto, pero podemos no aplicarlo. Podemos fallar en la aplicación de lo que es correcto y de lo que es la justicia. De la misma manera podemos tener mucho conocimiento de distintas áreas, incluso escritural. Podemos saber versos, pasajes de memoria, y debemos pasar al siguiente paso de saber cómo unir, cómo tener un buen juicio, cómo tener una buena perspectiva de ese cúmulo de conocimiento para poder llevarlo a práctica. ¿Sí? Por ejemplo, hubo una época que surgió en Europa el racionalismo. Entonces, el racionalismo, que como así lo dice, ¿no? Ya la palabra, lo que proponía era que nosotros podemos llegar a tener una conclusión de la estructura del conocimiento completa a través de algunos enunciados, como si fuese algo matemático, como si fuese un axioma, pequeñas fórmulas que nos puedan dar un conocimiento completo de toda la realidad y de Dios también. Entonces, el racionalismo también buscaba a Dios. Había racionalistas que buscaban comprender a esa persona suprema, al absoluto, y consideraban que a través del pensamiento racional podemos entender cabalmente todas las realidades trascendentales y materiales. ¿Sí? Ahí vemos que cuando buscamos o leemos esos pensadores muy racionales, cuando quieren explicar lo absoluto, se arma una maraña de conceptos tan entremezclados, tratando de explicar lo que no puede ser explicado ni entendido con conceptos. De hecho, uno de los... Perdón. Entonces, vemos que se arma una encrucijada de conceptos, de ideas, de enunciados, una maraña incomprensible. Eso es, y acá paso a un verso del Néctar de la Devoción, un verso muy conocido, que dice... Añávila Citasunyan, Gyana Karmadhyana Britan, Anukuliena Krishnanu, Shilanam Bhaktirutama. Lo que va a explicar este verso es lo que es la devoción, y acá meto la palabra devoción. ¿Por qué? Porque, como recién estaba diciendo, que cuando nosotros queremos entender la esencia de la espiritualidad y entendemos y vemos que una persona santa está más allá del cúmulo de conocimiento, entonces si queremos identificar
¿Cuál es esa esencia de la espiritualidad? Esa esencia son esas emociones, sentimientos espirituales que provienen del acercamiento a Dios o de la devoción. Y este verso del néctar de la devoción va a decir que esa devoción Utama, excelsa, la más elevada de todas, debe estar desprovista del intento de dos cosas. Por un lado, del karma, o sea, del intento de que mediante esfuerzos, ¿sí?, o mediante la intención de alcanzar el objetivo a través de esfuerzos, o sea, lo que es la acción fruitiva, debe estar desprovista de eso. Y volviendo al punto del tema que estamos tratando hoy, debe estar desprovista de cualquier, o sea, dice, guiana, karma, de las dos cosas, del esfuerzo fruitivo y del guiana, del intento de querer contener a la verdad suprema en conceptos, en análisis racionales. ¿Sí? Entonces, y ahí paso a cuál es el nudo, el centro, cuando queremos identificar el valor de un proceso espiritual, es esa devoción que no puede ser explicada, que no puede ser entendida solamente con el aspecto racional. Y voy cerrando acá. Esa devoción viene de la relación con la persona suprema. Esos sentimientos, esa esencia que es Utama, como dice este verso, lo más elevado de todo, es el resultado de una relación personal con la persona suprema, con la suprema personalidad Krishna. Entonces cierro y quiero necesariamente hacer una observación con respecto a este verso y al contexto del Bhagavad Gita, para que tengamos una idea del estudio general del Bhagavad Gita. Hago esta pequeña acotación y dejo aquí. Estamos entrando al capítulo 7 del Bhagavad Gita. De hecho, a ver, voy a pasar al verso anterior. Este es el 7.2. El capítulo 7 y los 6 capítulos intermedios forman la parte central de la Bhagavad Gita. Y el verso anterior dice, mediante este proceso de yoga o de conexión con el Supremo, con la mente apegada a mí podrás conocerme por completo, libre de dudas. Entonces, en esta sección, en el último verso del capítulo 6, antes de pasar a esta sección, Krishna va a explicar quién es el practicante top, aquel que lo puede entender a él como esa persona suprema. Pero ahora vamos a pasar, o sea, hasta ese momento se va a dar una serie de conocimientos, pero acá Krishna va a decir que va a pasar a otro nivel de conocimientos. Acá va a pasar, le dice, ahora te voy a exponer por completo este conocimiento. Él dice que lo va a exponer por completo, o sea que vamos a entrar a una etapa más confidencial. Este capítulo es el conocimiento del absoluto. Y si bien la Bhagavad Gita en su conjunto es, digamos, categóricamente, principalmente, forma parte del Jnana, porque forma parte de los Upanishads. Los Upanishads son conocimiento filosófico, pero el Bhagavad Gita tiene contenido devocional. Y en esta sección de 6 capítulos intermedios vamos a encontrar esas gotitas de servicio devocional por parte de Krishna. Obviamente los significados de Srila Prabhupada van a desbordar de esa devoción.
Porque Prabhupada nos va a dar el camino corto en los significados. En los textos de Krishna hacia Arjuna, es aquí donde Krishna va a empezar a poner esas gotitas de néctar de devoción, de la esencia de la espiritualidad. Bueno, dejo aquí. Gracias a todos nuevamente. Hare Krishna.